Pues nos encontramos con el maestro Marco Aurelio Carvajal Leiva, quien es secretario general del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México. En reciente fecha se llevó a cabo el Consejo Estatal de esta organización, donde entre otros se insistió en la actualización de los documentos básicos. En ese sentido, Marco, quisiéramos que nos dijera cuál es la visión que tiene el magisterio para actualizar su marco jurídico. Don Alejandro Carrillo, muchas gracias por estar aquí en principio. Agradecer la visita y que nos permita sobre todo mantener comunicación con nuestra membresía sindicalizada en el Valle de México, particularmente en esa Ecatepec, Chalco, seguramente Coacalco y municipios circunvecinos a estos. Es importante siempre mantener contacto, información con nuestros compañeros maestros, cosa que me obliga a ofrecerte la más cordial bienvenida a esta oficina que tiene gran historia. Aquí fue la primera Secretaría General. Me da mucho gusto recibirte en esta oficina que funcionó como Secretaría General de 1968 a 1992. Bueno, por otro lado, con respecto a tu pregunta, efectivamente, el pasado día 21 de octubre celebramos nuestra primera evaluación, porque así se tiene que entender, nuestro primer informe de gestión sindical, después de cumplir 12 meses de gestión. Y efectivamente, uno de los temas abordados por los asistentes fue cuestionarnos, preguntarnos e impulsarnos a continuar realizando el proceso de revisión, análisis, evaluación y posible actualización de nuestros documentos básicos. ¿Qué debemos de entender por documentos básicos? Norma estatutaria y reglamentos internos. Sin olvidar que también estamos trabajando para hacer un ejercicio de actualización de los documentos externos. Estos son los que regulan nuestro desempeño como docentes. Entiéndase, reglamento de condiciones generales de trabajo, reglamento de escalafón, reglamento de periodo sabático. Esos son externos. Esos dependen de un desarrollo de trabajo, gestión, análisis y acuerdo con las autoridades gubernamentales. Los documentos internos, repito, nuestra norma estatutaria y reglamentos internos. ¿Cuáles son? El reglamento del Fondo de Retiro y Fallecimiento, que viene del año 1992. El reglamento de Fondo de Retiro, Fondo de Ahorro para la Jubilación y Apoyo Múltiple, 1992, por si lo dije mal. 1995, era secretario general don Héctor Luna Camacho. ¿Cuántos maestros éramos? 40,000. ¿Cuántos somos hoy? Más de 105,000 maestros. 1995, fondo pensionario. ¿Cuántos maestros eran los beneficiarios? 15. ¿Cuántos son beneficiarios actualmente? 1,500. ¿Qué economía se destina actualmente? Más de 5 millones de manera mensual. Fondos de retiro y fallecimiento, otros datos bonitos. ¿Cuántos se jubilaban en el año 2000, que es el año de nuevo ciclo, ¿no? 300 al año. ¿Cuántos se jubilan actualmente? Ha habido años en donde hemos superado la cifra promedio, 3,000. Este año quedamos por debajo de los 3,000, muy cerca de los 3,000. Pero hay años en donde superamos los 3,000 jubilados. El Fondo de Ahorro para la Jubilación y Apoyo Múltiple, hablé 1992, que impacta también en el número de jubilados. Ya dije que eran 300 en el año 2000. Hoy hay que despedir anualmente alrededor de 3,000. Norma estatutaria, año 2002, cuando se impulsa esta actual o vigente actualización, se impulsó un cuerpo de la dirigencia sindical integrado por alrededor de 15 secretarios de trabajo y conflictos, porque esas eran las condiciones de trabajo.
A partir de 2013, con la promulgación de la ley general en aquel entonces del servicio profesional docente, muchas de estas carteras se vieron afectadas en su trabajo y desempeño, y necesitamos poner a tiempo todo este tipo de documentación en correspondencia y consonancia a las necesidades de un magisterio integrado por más de 105,000 maestros y adecuado a los cambios sociales que, digo, hablando de 1985, casi vamos para 40 años o 20 de nuestra norma estatutaria, de todos los cambios que se han vivido dentro de la sociedad del Estado. ¿Hay las condiciones democráticas al interior para hacer estos cambios? Bueno, la propuesta la venimos trabajando en las mejores condiciones democráticas. Lo digo porque, sin dudar lo podría decir, no ha habido una reforma que se ha trabajado en las condiciones que la hemos hecho. Y voy a decir por qué. En principio, porque consideramos que este sindicato es un ejemplo de democracia a nivel estatal y nacional. Y si eso lo somos y así nos definimos, tenemos que desarrollar una práctica estrictamente dentro de un marco democrático. Tomamos protesta de la dirigencia 21-24 en el mes de octubre del 21, claro está. Y en el arranque del año 22 impulsamos la renovación de nuestros cuadros delegacionales. En reuniones delegacionales, en estricto apego a lo establecido en la norma estatutaria vigente. Y de manera inmediata, estoy hablando de los meses de abril, marzo-abril, y de manera inmediata impulsamos la elección democrática dentro de esos delegados recientemente electos de una comisión estatal encargada de realizar la revisión, análisis, evaluación y en su caso actualización de estos documentos básicos sindicales. Esta comisión ha venido trabajando de manera permanente todos los días sábados de 9 a 14, 15 horas, y en el mes de julio lanzó una convocatoria llamando a todo el magisterio a participar en este proceso de revisión. Esta convocatoria, lanzada en el mes de julio de este año, estuvo abierta a la participación de todo el magisterio durante todo el mes de agosto, 30 días, escuchando o recibiendo las propuestas, opiniones, sugerencias de los maestros, y tuvimos un registro total de más de 43,000 opiniones del magisterio. ¿Qué se ha hecho con esas opiniones? Esta comisión, electa de manera democrática a nivel estatal, ha venido desarrollando un proceso de revisión y análisis y ha venido construyendo tesis, o sea, conclusiones a las que se llega después de esta gran consulta que realizamos a nivel estatal. Viene terminando y también viene iniciando el proceso de redacción de un proyecto de renovación o actualización de los documentos que ya hemos citado con anterioridad. ¿Cuándo podría estar esta propuesta? Seguramente a finales del mes de diciembre, principios del mes de enero. ¿Qué seguiría después de tener una propuesta cualquiera que fuera? Por ejemplo, este es el reglamento del Fondo Pensionario de 1995, de 85. ¿Qué es lo que sigue? Vamos a impulsar un recorrido regional en donde habremos de presentar esta propuesta la Comisión Estatal con el Comité Ejecutivo para darla a conocer. Difundirla entre los maestros. Darla a conocer, difundirla, pero además seguir escuchando a los maestros, porque seguramente nos quedaron pendientes y todavía seguiremos
en ese proceso de escucha y de consulta y de corrección a nuestros documentos. O sea, no dejaremos de hacerlo. Y en ese mismo recorrido habremos de desarrollar un proceso de evaluación para ver las condiciones, si estamos listos o no, para enfrentar un proceso de diseño de un Consejo Estatal Extraordinario, que es el órgano máximo de gobierno para determinar si es viable o es inviable un proceso de reforma. Lo cierto es que este proceso de reforma o actualización, nosotros le llamamos actualización, es un proceso perseguido por el magisterio al menos la última década, y que hemos venido postergando, y que ese escenario o este ejercicio histórico, por cierto, es el mejor espacio para poner a tiempo a nuestra organización sindical de manera democrática. Si en este recorrido regional habremos de recorrer Tecupilco, Nezahualcóyotl, Chalco, Ecatepec, Metepec, Toluca. Marco, ante la emergencia sanitaria que significó la pandemia de COVID-19, ¿cómo enfrenta el magisterio el rezago educativo? O sea, tenemos que reconocer que el rezago educativo se dio en Nezahualcóyotl, se dio en mi pueblo natal, Capuluac, se dio en todo el Estado de México, se dio en todo el país, pero no solo en el país se dio, es un flagelo mundial. ¿Cómo vamos a salir? Redoblando esfuerzos e impulsando programas de recuperación académica que viene haciendo el gobierno del Estado de México a través de la Secretaría de Educación. ¿Cuándo vamos a lograr alcanzar ese 100%? Probablemente será muy difícil. Es decir, ya nos regularizamos, ¿no? Fue más de 1 año y medio en donde se perdieron muchísimas horas clase. Se intentará por todos los medios de regularizar este rezago educativo del cual tú citas. El magisterio siempre estará en la mejor disposición de participar en este proceso de regularización. Siempre estará en la mejor disposición de apoyar las políticas de desarrollo educativo provenientes de la Secretaría de Educación, porque ese es nuestro compromiso como trabajadores docentes, sin duda. Si somos maestros es porque existe una población de niños y jóvenes que demandan un servicio educativo. ¿Y qué tipo de servicio educativo demandamos como sociedad? El mismo que pides tú como padre de familia, que sean los mejores maestros. ¿Y cuáles son los mejores maestros? Los mejores maestros preparados y capacitados de manera permanente. ¿Qué le exigimos al gobierno nosotros en consecuencia como sindicato? Programas de capacitación, actualización, inversión en la misma materia, mejores salarios para el magisterio, para que en consecuencia tenga la economía suficiente y por necesidad y convencimiento propio tenga el interés de ir o continuar en su proceso de formación continua para mantenerse siendo parte del mejor magisterio del país, el del Estado de México. Secretario, quisiera preguntarte en otro orden de ideas, ¿cómo se encuentra el sistema de pensiones del magisterio estatal? El tema de pensiones, ese es un tema de ICEBIL, que sin duda tendrá que abordar el instituto. No es un tema que me toque a mí explicarlo. Sin embargo, lo intentaré abordar porque nosotros también tenemos pensiones. Ya lo cité hace un instante, que desde 1985 aquí funciona un fondo denominado Fondo Pensionario, en donde originalmente teníamos una población de 15, 16 beneficiarios y hoy traemos alrededor de 1.500 beneficiarios
Ahora, solamente es de reflexión y también lo dejamos de tarea para nuestros lectores, escuchas y también para ti. Si en una población beneficiaria de 1,500 a quienes no les pagamos pensión, les pagamos un complemento de pensión, invertimos mensualmente más de 5 millones de pesos, sería interesante preguntarnos las complicaciones que tienen los vecinos de enfrente, entiéndase, Instituto de Seguridad Social, pagando pensiones para 70,000 pensionados y pensionistas. Háganle la cuenta. Y en mi caso solamente me quedaría decir que todos los trabajadores al servicio del Estado, afiliados al ICEMI, tenemos que hacer en principio un acto de reflexión y de justo razonamiento para pensar que es necesario realizar también una evaluación, un análisis y una reflexión de nuestra ley, porque es necesario darle fuerza al sistema recaudatorio del ICEMI. Y tú me vas a preguntar, entonces, ¿usted está de acuerdo con una reforma? Y te hablaría solamente de la mía, de aquí, de la interna. Y tú solito, y nuestros lectores y nuestros escuchas habrán de definir. En materia de mutualidad, que es parte del lo que se llama Fondo de Retiro y Fallecimiento, el tema de mutualidad quedó atrás de 1986 y se llamó Fondo de Retiro y Fallecimiento. Los jubilados aportan 12 pesos anuales. Es un peso mensual. La pregunta, sin que me la conteste usted y que quede para reflexión de quienes nos escuchan o nos leen, ¿qué compraríamos con un peso mensual? No, bueno, es muy complejo decirlo y en consecuencia yo les digo, el impulso de una revisión y un análisis, una reflexión y una posible actualización de nuestros documentos básicos, para nosotros de manera responsable es una obligación. Impulsarla, aprobarla no. Esa es responsabilidad del máximo órgano de gobierno, de manera democrática. Y por eso dije, serán los maestros y las maestras quienes digan si nos quedamos anclados en el pasado, poniendo en riesgo el futuro, o le entramos viendo de frente lo que tenemos hoy, garantizando y dándole seguridad a las generaciones por venir de maestros afiliados a esta organización sindical. Y lo mismo sucede allá. O sea, tenemos que ser conscientes, razonables y reflexivos para decir, es que las condiciones en las que está funcionando la ley de ICEMI y su estructura recaudatoria para garantizar que las economías del ICEMI se apliquen en lo que tiene que ser, porque tenemos que caminar hacia una reforma. ¿Cuándo se va a dar? Eso no depende de mí, eso sale de mi campo de acción. Lo que sí es cierto es que es necesario, ya di un dato, que nos debe de hacer pensar, si con una población de 1,500 el sindicato invierte más de 5 millones de pesos de manera mensual en pago de complementos de pensión. Y la gente también dijera, pero la cantidad de personas que aportamos, sí. Pero también hay otra gran población de afiliados, dependientes de los aportadores. Le daré otro dato. Existen maestros que han vivido pensionados por más de 50 años. Esto es, han vivido más tiempo pensionados
que el tiempo que invirtieron laborando. Y también hay que revisar las proyecciones de vida. Se han ampliado. Y eso también les afectará a las generaciones que vienen detrás de nosotros. No, tal vez a usted y a mí, digamos, bueno, yo ya, y nuestros hermanos que vienen atrás. ¿Acaso ellos no tienen derecho? Yo pienso que sí. Y por eso también hemos impulsado estos procesos de análisis, reflexión, evaluación y posible actualización. Lo dice mí, digo, nosotros estaremos en la disposición siempre de defender el derecho legítimo de los maestros, pero también estaremos en la mejor condición de entrarle a la reflexión con los maestros, como ahorita lo decía yo. Finalizo con una pregunta indispensable. El próximo año en el Estado de México se vive el proceso de renovación de la gubernatura. ¿Cuál es el papel político que jugará el magisterio en esta importante elección, no solo para la entidad, sino para todo el país? Electoral, sin duda lo habremos de enfrentar todo el magisterio como ciudadanos. Como dirigente, pienso yo que el corporativismo, desde que desapareció Fidel Velázquez, creo que no existe. Y el magisterio es una población que sabe leer, que sabe escribir y que sabe pensar. Y que de manera individual pues acudirán sin duda a ejercer su derecho de manera autónoma, responsable, libre, con el sufragio al cual tiene derecho toda la población. Como organización sindical estamos obligados, más allá de participar en este tipo de acciones, en la defensa del derecho laboral, profesional y salarial del magisterio mexiquense. Maestro, finalmente quiero agradecerte por esta oportunidad que nos da para la audiencia de Péndulo y por reconocerte esta apertura que tienes. No me digas eso, por favor. Estaremos siempre a sus órdenes, vamos a echarle muchas ganas para darles a mis compañeros maestros los mejores resultados. Aprovecho esta oportunidad final de la cual hago abuso para mandarle un gran abrazo a mis compañeras maestras, a mis compañeros maestros, para decirles que la dirigencia sindical 21-24 estará invirtiendo el mejor de sus esfuerzos físicos e intelectuales, ya lo dije, en la defensa de todos sus derechos, en intentar dejar una organización sindical más fuerte, mucho más unida, por supuesto mucho más democrática, con el fin de garantizar que esta organización sindical siga vigente, generando beneficio para las maestras y los maestros, no por 70 años más, sino por muchos años más. Este año cumplimos 70 años y será motivo de gran satisfacción que las maestras y maestros se den cuenta de que es necesario poner a tiempo a su organización sindical.